Buenas tardes a todos, compañeras, compañeros que nos siguen en línea por las redes sociales. Sean ustedes muy bienvenidos. En nombre de la Asociación de Exparlamentarios y Parlamentarios de Costa Rica, el Departamento de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa, la Asociación para la Innovación Social, ASIS, y el Ideario Costa Rica Bicentenaria Diálogo Nacional de la Universidad Nacional. Mi nombre es Luis Daniel González Aguiluz, presidente de la Asociación para la Innovación Social, ASIS, y actuaré hoy como moderador. Les ruego atender las siguientes recomendaciones. La administración de la plataforma mantendrá los micrófonos en silencio y la reunión será grabada. La reunión concluirá aproximadamente a las 6:30 p.m. en punto, es decir, vamos a durar 1 hora y media. Las preguntas se recibirán en el correo que pondremos más a continuación, pero que básicamente es foroexparlamentarioscr@gmail.com y por el Facebook Live de las 4 organizaciones hoy. Me permito darle la palabra y presentarles a la señora exdiputada doña Sonia Rodríguez Quesada, presidenta de la Asociación de Exparlamentarios y Parlamentarios de Costa Rica. Adelante, doña Sonia. Tiene el micrófono apagado. Eso, adelante. Muy bien. Muy buenas tardes, el doctor Guillermo Alape Girón, doctor Cristian Marín Müller y doctor Javier Alvarado Mesén. El 15 de abril de 1869, don Jesús Jiménez, presidente y benemérito de la patria, publica el decreto que declara la enseñanza primaria gratuita y obligatoria. Y desde entonces, la educación crece y se manifiesta en muchísimas formas, inclusive como educación privada. El Foro de Educación de Calidad, como lo llamamos, se sustenta en 2 jornadas de trabajo, por efectuarse en 2 momentos distintos. La primera parte se compone de 4 encuentros virtuales. Este es el segundo que se está llevando a cabo. La segunda parte se realizará el año entrante con las conclusiones de los 4 anteriores. Llevamos a cabo este foro en el marco de la celebración de los 30 años de la Asociación de Exparlamentarios y Parlamentarios de Costa Rica, además del ideario Costa Rica Bicentenario Diálogo Nacional de la Universidad Nacional, de Participación Ciudadana, de la Asamblea Legislativa de la Asociación para la Innovación Social, ASIS, y muy especialmente en el marco de los 80 años de la fundación de la Universidad de Costa Rica. La Universidad de Costa Rica nace en el corazón de la patria en el año de 1940 y de sus frutos y semillas nace el Instituto Clodomiro Picado en el año de 1970. La ciencia y la educación, en estrecha simbiosis, logran hacer un trabajo maravilloso en bien de la humanidad. Sus productos, que trascienden nuestras fronteras, curan y mitigan el dolor en nuestro país y en muchos otros continentes. El suero antiofídico, que estuvo en la mente y en los sueños del doctor Clodomiro Picado, se convirtió en realidad al darle al instituto que lleva su nombre permanencia en el tiempo. Ahora, a este instituto le corresponde una tarea mayor: la lucha contra ese ser invisible que invade al hombre y lo enferma, el COVID-19, que nos ha hecho cambiar nuestros hábitos y métodos de trabajo, enfrentándonos a una situación difícil que sustituye nuestra tradicional manera de actuar. Al doctor Alberto Alape Girón, como director de este centro de investigación,
le correspondió aceptar el reto y enfrentar el problema con excelentes resultados. Pronto estuvo el suero, que vino a llenar una necesidad como paliativo en el tratamiento de la enfermedad que provoca este virus. Este hecho logró despertar esperanzas, no solo en nuestro país, sino en el mundo entero. Ciencia y educación se fusionaron para lograr, después de una meticulosa investigación, encontrar la forma de preparar los sueros antivirus a partir de la sangre de la persona y de los equinos, de las personas y de los equinos. Tenemos fe en que este producto tendrá un efecto positivo en la cura de los enfermos y por ende en la mitigación del dolor de muchas familias. Sin embargo, hay un aspecto sumamente importante que debemos destacar y que en este momento preciso adquiere dimensiones considerables. La lucha contra la pobreza. Y es aquí donde se hermanan la ciencia y la educación. Los sueros antivirus del clodomiro picado van de forma gratuita a reforzar la medicina de la Caja del Seguro Social, esa otra gran institución costarricense que trata las necesidades de nuestros ciudadanos por igual, a diferencia de las grandes farmacéuticas que desde ahora están tratando de vender una posible vacuna en el mundo. Muchas gracias al doctor Alape y al personal del Instituto Clodomiro Picado que trabajaron incansablemente por desarrollar esta investigación y digamos con Khalil Gibran, alimentemos la lámpara con aceite y no dejemos que su luz se desvanezca. También nos honra con la presencia el doctor Christian Marín Müller, connotado científico que lucha por hallar la cura contra otro flagelo de la humanidad, el cáncer. Lo hace desde su institución Esperantum. Pero también el doctor Marín Müller se une a esta gran campaña nacional con charlas formativas en los medios de comunicación. Se presenta para explicar una y otra vez la composición del COVID-19 y la forma de combatirlo para que las personas comprendan la gravedad del problema. Estas entrevistas tienen como objetivo educar a nuestra sociedad en el conocimiento del virus que hoy nos afecta. Y de nuevo, educación y ciencia se conjuntan para combatir estos flagelos. Muchas gracias de nuevo, doctor Marín. Nos acompaña también el doctor Javier Alvarado Mesén, biotecnólogo de proteínas, coordinador del laboratorio de bioquímica de la UNA, investigador en toxinas formadoras de poros que tiene potencial para el uso biomédico. Doctor Javier Alvarado, es un placer tenerlo aquí con nosotros para conocer más de usted. El foro Voy. Los sueros, no. Esta educación a nivel superior ha dado frutos maravillosos, pero ahora a raíz de este problema de salud, los educadores de enseñanza primaria y media y hasta la universidad, la enseñanza universitaria se encuentra enfrentando retos difíciles.
retos difíciles de conjugar, ya que la metodología los tomó desprevenidos. El campo virtual sustituye la enseñanza presencial y este tipo de instrucción requiere métodos electrónicos que muchos educadores, educandos y escuelas no poseen. La enseñanza de las ciencias, tema que nos ocupa hoy y que nos demuestra con hechos que su aplicación es indispensable, topa con enormes dificultades para su estudio. ¿Cómo hacer? ¿Qué camino seguir en estos momentos difíciles? Además, está la situación de la pobreza, que hace más complicada la atención a esta problemática. Esto hace que muchos padres de familia añoren la apertura de las escuelas para que la educación retome en forma presencial el anterior sistema de enseñanza. La Organización Mundial de la Salud, la UNICEF, Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, y la UNESCO, Fondo de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, nos dicen que 1/3 de los 192 países que están aplicando este tipo de enseñanza virtual no tienen acceso a las computadoras, ni tampoco a los dispositivos móviles, y además que muchos de los niños sufren agresiones de todo tipo en sus hogares, entre ellas el hambre. Por todos estos factores, estos organismos señalan que las clases presenciales deben ser prioridad, pero, añaden, siempre y cuando sea seguro. Y este es el factor que enciende la polémica. ¿Tomamos el riesgo y abrimos las escuelas o continuamos con la educación virtual para evitar el contagio y más muertes? Isaac Asimov, literato y científico ruso, nos señala desde 1988 que la educación electrónica sería la nueva forma de aprender en el futuro. En Costa Rica, esto lo podríamos lograr siempre con la ayuda económica del Estado, con la adquisición de las computadoras, programa que ya había comenzado el Ministerio de Educación desde hace algunos años. Sin embargo, ahora se hace fundamental la cooperación de los padres de familia. De alguna manera, debemos llegar a que nuestros niños se realicen. Y como ejemplo, ponemos a la niña de Parrita, de 11 años, que mantiene en su recuerdo al profesor de ciencias que le dejó de tarea el siguiente experimento: dejar agua con sal en un plato durante varios días. Hice un viaje, nos dice, y a mi regreso encontré unos cristales de sal gigantescos. Él me inspiró. ¡Ay, profesores buenos en todos lados!, exclama. Ella fue reconocida este año como la científica destacada del 2020. Con esta fe en el Magisterio Nacional debemos salir adelante, y con investigadores y educadores como el doctor Alape Girón y el doctor Cristian Marín Müller, lo haremos. Muchas gracias. Lo haremos también con el nuevo compañero que tenemos hoy, con el doctor Javier Alvarado Mesén. Muchas gracias a los tres por venir a enriquecer nuestro foro. Súper bien, doña Sonia, muchísimas gracias por esa excelente introducción y reflexión. Estamos en el segundo encuentro virtual del Foro de Educación de Calidad, en un reto necesario, hoy con el tema de desafíos de la educación y la ciencia hoy. Un especial saludo a todas las personas que nos acompañan hoy en línea. Tenemos visitantes de Estados Unidos, aparte de uno de los presentadores, y acá en Desamparados, en diferentes regiones del país. Siempre grandes figuras, estamos en tiempos bastante equiparables a la campaña nacional de 1856 y don Mauro Fernández, 20, 30 años después, don Omar Dengo casi un siglo después y doña Emma Gamboa, son figuras que debemos tener presentes, que todavía nos inspiran con su legado para seguir luchando.
Nos acompañan hoy dos destacados costarricenses que ya no necesitan presentación, pues han sido presentados ampliamente. También don Javier Alvarado, quien dará las conclusiones al final del conversatorio. Estamos entonces con don Alberto Alape y don Christian Marín Müller, ambos connotados investigadores científicos internacionales. Vamos a iniciar directamente de una vez. Vamos a tener 3 segmentos con más o menos 10 minutos para cada uno. Empezando, nos interesa muchísimo que ustedes nos cuenten qué los inspiró a dedicarse a la actividad científica y qué los sigue inspirando cada día, qué los inspiró hoy a levantarse y seguir investigando y seguir luchando. ¿Y cuál es la importancia para ustedes de la capacidad científica costarricense en estos días? No por ninguna casualidad, tenemos aquí ejemplos de 2 universidades líderes estatales y sus institutos, y también del liderazgo privado, que me parece también muy interesante. Ambas caras de la capacidad científica costarricense. Entonces, ¿qué los inspiró y qué piensan ustedes de la capacidad científica costarricense para los retos de nuestro tiempo? Le vamos a dar primero la palabra a don Alberto Alape. Adelante, don Alberto. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gran honor poder compartir un rato con ustedes y hablarles de lo que hemos vivido, lo que estamos viviendo, hacer una reflexión sobre la situación que enfrentamos. Yo quisiera empezar mencionando al doctor Clodomiro Picado como una fuente de inspiración para los científicos nacionales. Alberto, porque, si puedes hablar un poquitito más duro, creo que nos ayudaría. Quería referirme al doctor Clodomiro Picado Dwight como un referente nacional y como una fuente de inspiración para todos los costarricenses que tengan interés en la ciencia, porque Clodomiro Picado fue no solo un científico, sino también una persona con una gran sensibilidad social. La labor del Instituto Clodomiro Picado se centra en la búsqueda del bien común. Las investigaciones que hacemos en el instituto, la labor que se hace en el instituto, se hace pensando en contribuir al bien de la sociedad. Y ese fue el espíritu que movió a Clodomiro Picado a lo largo de su historia, desde que regresó de Francia, de sacar su doctorado y se hizo cargo del laboratorio clínico del Hospital San Juan de Dios. Fue una persona que se interesó en muchos temas, se interesó en problemas nacionales y particularmente en el tema del ofidismo, y su sensibilidad social lo hizo reaccionar de una manera extraordinaria frente al problema de los campesinos que sufrían envenenamientos por mordeduras de serpiente. Sus actividades no solamente estuvieron centradas alrededor de la investigación científica, sino también alrededor de cómo influenciar el entorno nacional para enfrentar este problema. Quisiera mencionar que Clodomiro Picado hizo una gran lucha por la promulgación de la Ley 13, la Ley de la Lucha contra el Ofidismo. O sea, él a nivel político se involucró en crear legislación para tener una manera de darle cobertura a los pacientes, a los campesinos que sufrían envenenamientos por mordeduras de serpiente. Entonces él se interesó por traer antivenenos producidos en Brasil, se interesó por que el Estado garantizara la atención de esos pacientes y que los patronos, patronos de los trabajadores agrícolas a lo largo y ancho del país tuvieran sueros antiofídicos disponibles, incluso que se comprometieran mediante esa ley a cubrir los gastos médicos y a indemnizar a los
campesinos, a los trabajadores que sufrieran envenenamientos por mordeduras de serpiente. Entonces, la ciencia como tal adquiere relevancia en la medida en que impacte la sociedad, en la medida en que se confronte un problema, se ponga una solución que vaya en beneficio de todos. Yo creo que Clodomiro Picado es un referente, un científico que inspira a lo que debe ser la ciencia, que es la búsqueda del bien común, y ese sentimiento es el que nos mueve en el instituto y que nos debe mover a todos los que estamos involucrados en investigación científica. Muchísimas gracias, Alberto. Don Cristian, adelante. Gracias. Bueno, además del doctor Clodomiro Picado, que por supuesto es un increíble ejemplo, para mí una de las motivaciones más grandes de buscar la ciencia fue el doctor Franklin Chan, que también creo que para cierta generación de nosotros, ver dónde podía llevar la ciencia a estar fuera del planeta, creo que a mí me marcó demasiado entender que un costarricense podía llegar a esos niveles a través de su entendimiento y su aprendizaje de la ciencia y su manejo de la ciencia. Y creo que esa curiosidad es algo que tenemos que instaurar también en nuestros jóvenes, que podamos aspirar a hacer cosas, como dijo el doctor Alape, que de verdad tengan relevancia, que tengan un impacto, que puedan cambiar el mundo. Todo desde generar nuevas terapias hasta poder viajar a otros planetas. Todo eso viene a raíz de buscar y querer crear cosas nuevas, de querer innovar, de buscar esa curiosidad que creo que todos los jóvenes tienen, y es algo que debemos como país más bien promulgar, que salga esa curiosidad, esa creatividad, que es lo que creo que al final del día es lo que mueve el mundo y causa impactos en la vida de las personas. Y también eso que dice el doctor Alape de hacerlo por el bien común, creo que es una de las cosas más importantes que debemos también promulgar en nuestros jóvenes, que todos estamos en este mundo buscando lo mismo, buscando mejorar nuestras vidas, buscando entender más del mundo que nos rodea y buscar esos impactos y esas posibilidades de hacer el cambio. El camino correcto para eso es la ciencia. Muchísimas gracias. Podríamos perfectamente decir que dentro de 20 años alguien va a estar conversando y diciendo: yo vi como el doctor Alape lideró en el instituto este suero especial, o yo vi como el doctor Marin Müller logró esa cura para el cáncer o esa cura para el COVID. ¿Cómo se ven ustedes? ¿Cómo ven ustedes esta realidad de hoy? Tenemos las fauces oscuras de la exclusión y la inequidad en la cara. Si antes había pobreza, es evidente que va a haber más pobreza. Si antes había poco acceso a la educación, ahora va a haber menos. Si antes había desempleo, ahora hay más. Entonces, ustedes como científicos, como instrumentadores de soluciones, ¿qué mensaje, cómo podemos instrumentar? ¿Cómo ven ustedes el reto de este tiempo entre ciencia y educación, específicamente ante el reto de la pandemia? Vamos a invertir, si quieren, el orden para no hacerlo muy monótono. Si quiere, Cristian, adelante. Claro. Bueno, obviamente es una de las cosas más difíciles que estamos enfrentando como planeta, ¿verdad? Con una gran cantidad, creo que el 80% de los niños fuera de clases y en todo el planeta, y realmente muchos de ellos nunca van a volver, ¿verdad? Muchos de ellos se pierden en esa falta de sistema y nunca van a poder recuperar dónde estaban. Y es injusto porque justamente las poblaciones que se van a ver más afectadas son las que menos tienen y las que más necesitan estas oportunidades para educarse y para salir adelante.
Creo que este es uno de los retos más grandes que vamos a enfrentar ante todo lo que viene de la pandemia, y es súper importante que actuemos desde el punto de vista de la ciencia y de la creatividad para buscar soluciones a una situación que no hemos enfrentado antes. Creo que tenemos que salirnos de las cajas que tenemos hasta, o sea, todo desde pensar en periodos de clases, en cuándo van a ser las vacaciones, en cómo vamos a manejar la educación cara a cara con los estudiantes, de una manera que permita que estos estudiantes que están en situaciones más precarias y difíciles puedan tener acceso a lo que va a permitir que produzcamos como país y que avancemos como país, que es que todos tengan una misma oportunidad de educarse de la mejor manera, y no todos estamos con las mismas condiciones. Entonces tenemos que ser creativos y nos toca a nosotros, como los que estamos liderando esta generación, de verdad pensar de forma distinta para solucionar las cosas que estamos viviendo ahorita. ¿Podrías dar un ejemplo concreto, Cristian? Claro, digamos, uno de los que más se me ocurre es no pensar en que primero tenemos que poder ayudar a todos de la misma forma. Hay algunas personas que están sufriendo más que otras y no todos estamos en el mismo barco, aunque estemos tratando de remar en la misma dirección, ¿verdad? Entonces, creo que tenemos que pensar en cuáles son esas poblaciones más vulnerables, cómo podemos darles a ellos la educación en este momento que más se necesita, y dejar de pensar en que tienen que ser todos o nadie, sino más bien cómo hacemos para poder beneficiar a esos que ahorita están sufriendo más. Esa es una forma de hacerlo. Excelente. Doctora Lape. Sí, estamos frente a una situación inédita que no había pasado, la humanidad no había pasado por algo así desde hace muchísimas décadas. Y la última vez que hubo una pandemia de esta magnitud, hace poco más de un siglo, la situación era completamente diferente de la humanidad. Yo creo que ahora tenemos más recursos para hacerle frente, pero tenemos que hacer un uso creativo de los recursos. Y yo creo que es muy importante como sociedad que tengamos en cuenta el valor de la solidaridad, porque como decía el doctor González, hay mucha inequidad y como se ha dicho, todos estamos en el mismo mar, pero no estamos en el mismo barco. Algunos están en un yate con todas las comodidades y otros están en una lancha y otros están en una panga. Tenemos que, como dijo el doctor Marie Müller, buscar soluciones de manera creativa, y pensando en que sean soluciones que procuren aliviar la situación de los que se encuentran en condiciones más difíciles. Entonces, el principio de la solidaridad es algo que hay que tener en cuenta, que hay que fortalecer, y como país y como sociedad, esto es imperativo. Yo creo que siempre que uno se enfrenta a una situación va a haber gente con más recursos, con mejores capacidades para enfrentar un problema, y gente con peores recursos y peores capacidades. Yo lo digo como sociedad. El Estado costarricense a lo largo de décadas se ha sustentado en una visión solidaria, y pues no es que estemos bien, pero estamos mejor que muchos países y tenemos recursos suficientes si lo sabemos aprovechar inteligentemente para salir adelante. Yo creo que el recurso humano con el que cuenta Costa Rica
y los valores de la sociedad costarricense son herramientas que hay que aprovechar en este momento, teniendo claro la idea de que hay que pensar en los más desprotegidos, en los más vulnerables, en los que tienen una peor situación en este momento. Y yo creo que lo que dijo el doctor Marín Müller es muy importante. Tenemos que diferenciar porque todos estamos en diferentes condiciones y la solución no es la misma, no es una solución pareja para todo el país, para todas las regiones. En términos de educación, no todos los educadores, no todos los centros educativos, no todas las regiones de las comunidades del país cuentan con los mismos recursos y para enfrentar la situación. Hay que creativamente encontrar soluciones que se apliquen a cada condición. Entonces, eso es difícil porque me es más fácil proponer una sola respuesta como si todos fuéramos iguales, pero la verdad es que no es así. Frente a la inequidad hay que actuar de manera creativa para tratar de equilibrar un poco las cargas. Doctora Lape, me surge la gran curiosidad, como decía muy bien Cristian, del suero que ustedes han desarrollado en el instituto. Uno desde el público, ¿verdad? Que ignoramos esas, las características. ¿Usted nos puede hablar un poquito del potencial de esto? Es decir, podríamos afirmar que una vez que pasen las pruebas, ¿qué porcentaje de la gente que se enferme de COVID se va a recuperar si se le aplica el suero? ¿Cómo ve usted esa dinámica? Bueno, yo, el haber tenido la oportunidad de liderar el instituto en ese momento, un grupo extraordinario de compañeras y compañeros comprometidos con la búsqueda del bien común, fue muy reconfortante porque lo que sentimos fue que fue un proyecto en el que se tuvo el respaldo, se tuvo el apoyo de todo el país. Fue un proyecto que trajo esperanza al país. Pero la situación es muy complicada. Este virus hace muchas cosas que no nos esperábamos y hace muchas cosas que no sabemos. La infección por este coronavirus probablemente va a dejar a mucha gente con secuelas serias y con una situación de salud muy deteriorada y muy precaria. Entonces, frente a una situación tan apremiante como la que vivimos, lo que pueda representar este tratamiento, este esfuerzo, esta contribución, es simplemente que se pierda el menor número de vidas posibles. Esa es la esperanza que tenemos, ¿verdad? Y pues las cosas apuntan a que va a ser así, pero definitivamente no es una solución, es un puente hasta el momento en que tengamos disponibilidad de una vacuna que funcione bien. Yo creo que hay cosas que vale la pena mencionar ahora. En esta época donde aparecen movimientos como los movimientos antivacunas, uno se sorprende porque estamos volviendo a la Edad Media, donde la gente se atreve a decir que las vacunas son un riesgo, que las vacunas no sirven. Bueno, para todos aquellos que piensan así, vean cómo se comporta un agente infeccioso cuando no hay una vacuna, ¿verdad? La mortandad que causa y el problema de salud pública tan tremendo al que nos estamos enfrentando. Entonces, yo creo que ilustra claramente la importancia de la ciencia y la capacidad que ha tenido el mundo de la comunidad científica de responder a este problema, de buscar soluciones de una manera tan ágil, porque todo el mundo está
metido en esto, ¿verdad? Tratando de contribuir a buscar soluciones. Pero la importancia de la ciencia cuando hay crisis, cuando hay problemas que enfrentar. Y eso desde el punto de vista de las ciencias médicas y las ciencias biológicas y las ciencias duras, pero también yo creo que el problema que enfrenta la educación a raíz de la pandemia tiene que ser enfrentado también por los científicos sociales. O sea, tenemos que la gente que hace ciencias sociales tiene un papel muy importante que jugar en la búsqueda en la construcción de respuestas de manera creativa para hacerle frente a la situación con base en un razonamiento científico, con base en un análisis, con base en hipótesis y con base en conocimiento, no en improvisaciones, ¿verdad? Claro, ya le voy a pasar una pregunta al doctor Marín al respecto, pero solo para cerrar el tema, ¿cuándo cree usted que va a estar listo ese suero? ¿Cuándo va a ser de uso masivo en Costa Rica? Bueno, todo depende de los resultados de los ensayos clínicos, del ensayo clínico que está corriendo, ¿verdad? Ya el producto fue administrado a todos los pacientes para lo que se planificó. Estamos dándole seguimiento a cómo evolucionan los pacientes. Es una situación muy difícil porque es un grupo de pacientes muy heterogéneos, con características muy diferentes y pacientes muy complicados. Algunos lo que se espera es que algunos van a responder bien, otros no tan bien. Entonces, no es una solución mágica, es una herramienta que nos va a permitir llegar al otro lado con el menor número de pérdida de vidas posible. Pero definitivamente la solución al problema va a estar cuando tengamos una vacuna disponible. Entiendo. ¿Quién está llevando a cabo esas pruebas? Y más o menos, ¿cuándo cree usted que terminen? Bueno, el ensayo clínico es una investigación llevada a cabo por la Caja Costarricense del Seguro Social, okay, con el apoyo de la Universidad de Costa Rica. Hay un grupo de profesionales, de médicos, farmacéuticos, de la Caja del Seguro, microbiólogos, que están dándole seguimiento a los pacientes. Desde la Universidad de Costa Rica estamos apoyando con algunas pruebas especializadas y probablemente en un par de semanas vamos a tener ya el análisis de los resultados para ver qué es lo que sigue. Y sigamos con eso. Y la capacidad de producirlo, digamos que fuera necesario extenderlo a la población, ¿cómo se prevé eso? Bueno, el instituto ha seguido inmunizando los caballos para la producción. Por lo menos vamos a estar produciendo cierto número de frascos para enfrentar la situación durante los próximos meses, y está gracias al apoyo del Ministerio de Ciencia y Tecnología se prevé la posibilidad de hacer un escalamiento para cubrir las necesidades del país durante los próximos meses. Excelente noticia, qué bueno, qué agradable escuchar eso. Doctor Marín, entonces retomando el tema que me es muy familiar, ¿verdad? Entre innovación, distribución, negocio, ¿verdad? Y una cosa es llegar a un descubrimiento, a la creación de una solución, y otra cosa es que llegue a los que lo necesitan, ¿verdad? Hay un gran puente en eso. Cuéntenos un poco, ¿cómo ve usted eso? Inclusive desde el ángulo, ¿verdad?, de la actividad privada, ¿cómo es esa mezcla? Porque lo que estoy es preparando la conversación para el tema de la vacuna, ¿verdad? Pero ¿cómo lo es? Claro, bueno, primero que nada, en muchos casos lo que mueve el desarrollo de los medicamentos es la industria privada, ¿verdad? En la mayoría de los casos. Aunque muchas cosas se pueden descubrir en la academia, ¿verdad? Pero luego en algún momento generalmente salen de la academia hacia la industria.
Entonces es muy importante que haya primero un sistema que permita que esos desarrollos puedan hacer este salto, y ojalá que hayan oportunidades de colaboraciones, de apoyo, de alianzas estratégicas entre academia e industria que también permitan que esos desarrollos se hagan a un costo muy razonable y que se puedan hacer siempre con la visión de generar medicamentos accesibles, ¿verdad? Porque no en todos los casos podemos tener algo como lo increíble que es el clomiro picado, donde tenemos el chance de hacer estos desarrollos sin necesariamente un fin económico, ¿verdad? Porque el desarrollo de un medicamento, una terapia, al final de todo el proceso puede costar $1.000 millones, dependiendo del tipo de terapia y cómo se desarrolle y los tamaños de los estudios que haya que hacer. Entonces, creo que lo que tenemos que hacer es no necesariamente tratar de desconectar una cosa de la otra, sino más bien integrar y poder buscar formas más directas, más rápidas, de menos costo para hacer todos los desarrollos y eventualmente poder generar medicamentos más accesibles. Es totalmente posible. Hasta, bueno, tal vez ahora hablamos más de las vacunas, pero hasta en el desarrollo de las vacunas hay algunas que van a costar mucho dinero y otras que van a ser mucho más accesibles. Y creo que es importante que tengamos todas las opciones de desarrollo para que tengamos diferentes opciones de vacunas para que cubran todo el planeta con la gran cantidad de personas que tienen que inyectarse. Entrémosle de una vez al tema. Entonces, hay 200 compañías generando vacunas, hay dos que ya más o menos muestran ciertas, ¿verdad? Posiblemente sean las primeras. Tenemos ahí toda la mezcla geopolítica global de quién tiene el poder adquisitivo, quién tiene la influencia, las elecciones en Estados Unidos, etcétera. Tantos factores que juegan, que nos lanzan a la cara, ¿verdad? Las diferencias y las desigualdades del planeta. Es como, yo me imagino que es cuando se estaba hundiendo el Titanic, ¿verdad? Ningún rico se ahogó, eso está muy claro. Entonces, aquí el dinero es un papel, pero es un mundo muy diferente al del Titanic. Ahora hay estados avanzados, progreso social, estamos aquí conectados, no importa la distancia, y estamos conspirando en positivo, ¿verdad? Conspirando en positivo. Entonces, sin necesidad de alinearse a la OMS o no, ni nada, sino simplemente deseconomías de escala, por ejemplo, desafiar la gravedad de la viabilidad económica de un medicamento, como el que nos acaba de explicar el doctor Alap. Entonces el MISIT entra y el clomiro lo desarrolla. ¿Y dónde estuvo ahí la economía de escala? ¿Dónde estuvo ahí la patente para for profit y toda la cosa? Entonces, en esa dinámica, que estoy seguro que vos tenés súper clara, de segmentos y de mercados, por lo que haces desde tu empresa, ¿cómo ves a Costa Rica, a este 5 de queso, de 5 millones de habitantes en el mundo, para posicionarse? ¿Qué podríamos hacer para colocarnos inteligentemente como país para poder asegurar el abastecimiento, primero, de una buena vacuna, y segundo, que sea accesible? Y tercero, viene el dilema terrible bioético de que va a haber gente que no es que es antivacuna, es que simplemente dice, mi hijo no lo vacunan. Entonces, y ese es el más complejo, podríamos hacer un conversatorio solo de eso, pero en los dos primeros temas, ¿cómo podemos llegar bien a esa meta, Cristian? Claro. Bueno, primero ya hemos visto a nivel mundial, específicamente en el caso de Estados Unidos, donde se está haciendo mucho nacionalismo, ¿verdad? Y eso, por ejemplo, salieron buenos resultados con la droga Remdesivir, el antiviral, donde podía acortar el plazo de hospitalización de 15 días a 11 días, y Estados Unidos respondió comprando los primeros 3 meses de disponibilidad de Remdesivir a nivel mundial en casi su totalidad. Con las vacunas ha pasado que también Estados Unidos ya compró mucha de la primera capacidad que va a salir. Otros países han hecho cosas similares, ¿verdad? Con farmacéuticas.
y eso sin duda pone en desventaja a países que no tienen ese poder adquisitivo. Por eso creo que una parte de la respuesta es que es importantísimo que los países que pueden respondan con lo que estamos haciendo en Costa Rica, diferentes formas de generar nuestras propias terapias, sea del área pública o del área privada, y que tengamos nuestras propias respuestas científicas a la situación. Eso creo que es crítico. Después, ¿verdad? Hay también grupos internacionales que están buscando, como la Alianza COVAX, en donde ya hay 158 países que lo que están buscando es poder distribuir equitativamente y de forma adecuada y accesible las vacunas que se vayan haciendo disponibles. Entonces, sí se están haciendo este tipo de movimientos, y para Costa Rica creo que es muy importante, primero, que creo que ya lo están haciendo, alinearse a estas estrategias y estos grupos que están buscando, como la Asociación de Bill Gates o COVAX, que están buscando accesibilidad. Y después también que nos abramos a la posibilidad de hacer ensayos clínicos con las vacunas, que creo que es importantísimo, porque si podemos lograr que en Costa Rica venga una de estas vacunas que ya ha demostrado, digamos, en fase 2, que tiene cierto nivel de seguridad y lo que falta es probar la tercera fase, sería excelente que los costarricenses se pudieran beneficiar de primero de este tipo de oportunidades, y Qué así tal interesante. vez podemos tener más acceso. Sí, me parece súper interesante. ¿Nos puedes hablar brevemente un poquito de COVAX y de los 158 países? ¿Qué es eso? Sí, claro, esa es una alianza básicamente promovida por la Organización Mundial de la Salud, que lo que busca es que haya accesibilidad de vacunas, que estén disponibles y que se haga una forma equitativa de distribuirlo. Entonces, esta alianza se ha ido formando en diversos sectores. Varias empresas están trabajando dentro de esta alianza para poder permitir que sus vacunas sean accesibles y que haya cierta cantidad de producción. Porque creo que una cosa muy importante que tal vez no todo el mundo tiene presente es que generalmente cuando se producen las vacunas, se hacen para cierta población, cierta cantidad de personas y con ciertas expectativas. Pero aquí por primera vez estamos todos actuando como un uno para generar una vacuna para toda la población de la Tierra prácticamente, ¿verdad? Entonces son escalas totalmente distintas y requieren que hayan estas cooperaciones, estas oportunidades y cambios en los modelos tradicionales de desarrollo de medicamentos. Por ejemplo, muchas empresas farmacéuticas han dicho que van a producir esto a costo, sin ganancia alguna. Otras han otorgado licencias a países como India, por ejemplo, donde saben que los recursos son más bajos, licencias gratuitas y apoyo a desarrollo. Y también hay otras vacunas, por ejemplo, la de Baylor College of Medicine, donde yo estudié, que están haciendo una vacuna utilizando tecnología de producción de proteínas que es más barata, digamos, que las otras opciones que están ahorita en plataformas, y haciendo tratos con diferentes países para que esta vacuna, aunque está un poco más atrás que las otras, eventualmente pueda ser una solución más accesible y más barata. Entonces, todos esos cambios en cómo estamos trabajando son importantísimos. En nuestro caso, estamos trabajando con la farmacéutica Roche, justamente en un programa de accesibilidad y desarrollo y sostenibilidad para cada país. Entonces, ellos nos brindan apoyo para nuestro proyecto con la meta de que Costa Rica tenga la capacidad de desarrollar estas tecnologías aquí mismo, y que ojalá tengan la oportunidad de beneficiar primero a pacientes de nuestra región. Ok, súper interesante. Para darle la palabra al doctor Alape. Doctor, ¿cómo ve usted todo este tema en particular? Me parece que me encantaría saber su opinión sobre los ensayos clínicos en Costa Rica, que me parece que son un componente esencial, ¿verdad? Ya ustedes están trabajando de cerca con la caja, ya saben, es decir, ya entraron en ese campo. ¿Cómo ve usted todo este tema de la vacuna y de
de poderla traer a nuestra realidad? Bueno, es un tema muy político, ¿verdad? En el cual nuestras autoridades de salud y los jerarcas de la caja se han estado ya moviendo. Yo creo que el posicionamiento que tenemos como país, aunque seamos pequeños, ayuda para que nos visibilicemos, pero la situación es inédita y hay que buscar estrategias. O sea, yo creo que una de las enseñanzas de esta situación es que hay que estar preparados para, como dijo el doctor Marín Müller, salir de la caja y buscar soluciones de manera creativa, bien sea buscando cooperaciones estratégicas con otros países, con empresas privadas. Yo creo que en este mundo actual y en esta situación de pandemia, si hay algo que le va a permitir a un país salir adelante, es la flexibilidad. Y nosotros desafortunadamente a lo largo del tiempo como país nos hemos metido muchas veces en posiciones muy rígidas. Y el tema de los ensayos clínicos, por ejemplo, fue un tema que estuvo empantanado por años, al que costó mucho darle una solución. Y la solución que tenemos, la ley de investigación biomédica, pues con todo y todo, tiene muchas cosas que se pueden perfeccionar. Yo creo que básicamente nos hace consciente la situación de que tenemos que mejorar los tiempos de respuesta para adaptarnos mejor a los cambios que ocurren en el mundo actual. La importancia de la investigación biomédica en Costa Rica, de la investigación clínica, es evidente ahora más que nunca y tenemos gente con capacidad de hacer investigación clínica de muy alto nivel. Hay muchos profesionales, incluyendo algunos de los médicos que están trabajando en el ensayo con los anticuerpos equinos. Hay empresas que trabajan en eso, en investigación clínica en Costa Rica. Y yo creo que tenemos que adaptarnos y buscar de una manera flexible las soluciones, tratando de incluir y no excluir sectores. Yo creo que ese es como el aprendizaje que nos deja esta situación. Ok, de nuevo, para mí es muy linda esta conversación porque en educación también uno se siente afuera y adentro. La gente de adentro de la educación pública tiene su propia jerga, conocen su realidad. Tengo 21 años de trabajar con ellos y aún me siento con un pie adentro y otro afuera. Ni qué decir en el mundo científico, ¿verdad? Entonces, para ustedes dos que están totalmente adentro de este mundo tan fascinante y tan interesante, costarricense y global, una pregunta también nacida de la curiosidad es, ¿qué cree usted que puede salir mal, doctor Alape? ¿Cuáles son las amenazas, cuáles son las debilidades de esa que apenas usted está tocando por encima, ¿verdad? Que digamos que los tiempos de respuesta, sí que hay gente muy capaz, pero ¿cuáles son las debilidades del sistema? ¿Cómo podemos verlas para abordarlas antes de que nos suceda? ¿A dónde están los puntos débiles que son fáciles de cambiar? ¿No? Digamos, apostarle a cambiar una ley es una cosa, pero apostarle a cambiar una política de la caja puede ser más fácil. ¿Dónde están esos puntos, esos nudos? No, yo creo que, vamos a ver, hacer cualquier cosa siempre es un reto, siempre se encuentran obstáculos. Yo creo que la perseverancia y el buscar el cómo es lo que tenemos que fomentar en todos. Probablemente el doctor Marín Müller se ha encontrado con muchos obstáculos
poner en marcha su empresa para hacer lo que hace. Y él ha buscado el cómo. Desde trabajar desde el instituto en este proyecto no fue fácil. Esto no estaba planificado, no estaba en ningún presupuesto, no teníamos un plan, el plan lo armamos en semanas y tocamos puertas aquí y allá. Yo creo que básicamente el tema es no dejar que el sistema sea un freno, buscarle la comba al palo, hay que encontrar la manera, hay que hablar con la gente, no hay que amilanarse ante los obstáculos. Siempre hay gente en todas las instituciones, a todos los niveles, hay gente comprometida, hay gente dispuesta, hay que encontrarla, no hay que dejarse apachurrar por la gente que le dice a uno que no se puede, por la gente que le dice a uno que no es posible, que no, hay que buscar, si te dicen hoy aquí que no, bueno, vas un paso más allá, te mueves un poco y buscas el cómo, buscas la forma. Yo creo que lo que hay que promover es la cultura del compromiso, la cultura de la persistencia, la cultura de la flexibilidad y de no dejarse amilanar ante los obstáculos. Obstáculos siempre va a haber y gente que te diga que no es posible, que no se puede, que no se permite, que no es permitido, siempre va a haber. Yo creo que tenemos como sociedad que fomentar la creatividad, fomentar ese espíritu de hacer las cosas posibles, o sea, porque al fin y al cabo todo es posible, pero hay que encontrar la forma de hacerlo. Maravilloso. Bueno, vamos entrando ya en el segmento final de propuestas. Está muy claro que hay que dibujar el futuro. Sí, ciertamente los guerreros y guerreras andan por ahí, existimos y luchamos, pero son tiempos tan apremiantes que cada día y cada recurso que podamos ahorrar, cada obstáculo que podamos prever, pueda salvar vidas. Y no solo aquí. Entonces, quisiera darle la palabra ahora como para pensar en dibujar el futuro. ¿Cómo podría ser un plan hacia adelante? ¿Qué ven ustedes que tenemos que hacer en los próximos 3, 6, 12 meses? ¿Cuál es la propuesta a partir de la experiencia de cada uno? Cristian. Como país en su totalidad o en el aspecto de educación o ambos. Ambos. Ok, bueno, bueno, creo que lo primero que tenemos que hacer es aceptar que eso es algo que no se va a ir en ningún periodo corto, ¿verdad? Esto no son soluciones cortitas que de repente todo va a volver a su normalidad. Aquí, para que tengamos una vacuna y tengamos de verdad esa certeza de que el virus no se va a volver a propagar tan libremente, estamos hablando todavía de muchos meses por delante. Y aunque tengamos oportunidades y estrategias como la del suero equino y otras que van a ir saliendo a lo largo del camino, creo que aquí se requiere cambios de comportamiento que tienen que convertirse en algo natural. Si logramos todos modificar nuestro comportamiento y actuamos de una forma distinta, podemos ponerle un punto final a esta pandemia. Entonces, creo que mucho tiene que ver con que como país nos pongamos todos apuntando en la misma dirección, que tengamos todos la idea de que si nos hundimos todos, no es que se hunde en cierto grupo o ciertas personas. Aquí depende de que todos, no importa nuestra condición socioeconómica, no importa si tenemos acceso a computadoras o si no tenemos, o sea, tenemos todos que tener esa oportunidad de educarnos, de informarnos, de entender las realidades ante las cuales nos enfrentamos en estos momentos y de entender por qué se están tomando las medidas que se toman y por qué es que son importantes. Empezar por cambiar ese chip de que cualquier cosa que se diga
desde el área de salud es una imponencia y más bien que entendamos que es un beneficio y que se nos explique el por qué se toman las decisiones. Creo que por ahí tenemos que empezar. Y después, por segundo, cambiar la mentalidad de que todo tiene que ser de cierta forma. O sea, esa rigidez tenemos que soltarla. Aquí tenemos que tener flexibilidad, tenemos que tener apertura, tenemos que tener creatividad de buscar alianzas estratégicas, de apoyarnos unos a otros y dejar que la ciencia lidere, que la ciencia guíe el camino. Eso es, creo que lo más importante. Ya vemos lo que pasa en otros países donde la política lidera y el daño que eso puede causar. Y creo que tenemos que liderar con ciencia. Y no es solo ciencia en el área de salud, es también la aplicación de las ciencias sociales, de entender los impactos que el virus va a tener, no solo a nivel de nuestra salud, pero también a nivel social, a nivel de la educación, a nivel de la pobreza. Todo eso tiene que ser integrado y tenemos que tomar decisiones que nos permitan avanzar de forma integrada, todos conectados, pensando en qué es lo mejor como país. Ok, doctora Lape. Sí, tenemos que actuar con responsabilidad social, aprender a actuar con responsabilidad social y saber que lo que hagamos o lo que dejemos de hacer nos afecta a todos. Yo creo que como país tenemos que entender la importancia, primero, de preservar la vida del mayor número de costarricenses y segundo, de la importancia de la educación que nos está haciendo falta, que se reactive. Hay que buscar maneras creativas y maneras diferenciales para que las comunidades, de acuerdo a sus recursos y con el apoyo estatal, puedan reanudar de diferente forma o retomar de diferente forma la actividad de educación. En algunos casos se podrá hacer aprovechando la tecnología y los medios virtuales, pero no en todos. Es un tema de conciencia porque tenemos que saber que si nos exponemos, si no cambiamos los hábitos de comportamiento, estamos poniendo en riesgo a todos los demás. Y yo creo que me gustaría subrayar la importancia de tener un sistema de universidades públicas como el que tiene Costa Rica, en el cual se hace investigación en la Universidad de Costa Rica. Actualmente se están llevando a cabo muchísimos proyectos para abordar el problema de la pandemia desde muy diversos ángulos y tenemos el recurso humano para buscar soluciones y eso no es producto de la casualidad. El país ha invertido a lo largo de décadas en tener universidades robustas donde se hace investigación científica y si tenemos la capacidad de utilizar estos recursos en este momento es porque estamos cosechando lo que como país hemos invertido a lo largo de todas estas décadas. Yo creo que la situación evidencia la importancia de la educación de las universidades públicas para el país y para la búsqueda de soluciones, básicamente. Sin duda, sin duda. Antes de entrar a un comentario, más que una pregunta del público, le voy a pedir después a Georgina García, si puede ella directamente hablar en un minuto o dos. Georgina, por favor. Ella tiene una pregunta sobre propiedad intelectual. Ya te doy la palabra, un toquecito. Rápidamente, en un minuto, los dos, cada uno, ¿ustedes creen que el próximo año vamos a tener clases presenciales? ¿Sí o no? Estás con el micrófono cerrado, Cristian. Listo. Creo que tenemos que buscar la forma de lograrlo. O sea, no va a ser fácil.
Y creo que tenemos que pensar que tiene que ser un factor de la comunidad dentro de la que esté cada escuela, cada colegio. O sea, que se responda por cómo está la zona, cómo va a estar la población y que busquemos formas de... O sea, tal vez no es que todos vamos a estar yendo a la escuela los 5 días a la semana, como se decía antes, de 8 a 4 o lo que sea, sino que tal vez es mucho menos. Tal vez se van un día a la semana, 2 días a la semana, cierto grupo de estudiantes, luego otros días otro grupo, o van por una serie de unos 4 días y después 10 días sin ir. Se pueden buscar diferentes métodos de hacerlo donde se pueda por lo menos monitorear y mantener el control sobre el contagio, porque en muchos casos el estar en la escuela va a bajar el riesgo de algunos alumnos que más bien están en más riesgo en condiciones de hacinamiento en sus casas y además de todo lo demás que puede generar. Entonces es buscar una forma de hacerlo integradamente y que las diferentes condiciones de cada alumno y de cada institución se tomen en cuenta para buscar esas soluciones que van a incorporar ventilación, ¿verdad? Ya sea mecánica o tal vez hasta de tener clases afuera en el aire libre donde se pueda, el uso de mascarillas, con mejores mascarillas para todos los estudiantes, grupos más pequeños, o sea, todas esas soluciones creo que tenemos que empezar a buscar cómo implementarlas, aunque sea algo de prueba y error, pero que vayamos avanzando, porque si nos quedamos esperando que haya una vacuna, va a durar mucho y después las vacunas de los niños van a durar aún más en llegar. Entonces estaríamos atrasando a una generación de una forma incalculable. Hay que medir los riesgos por la comunidad y tomar decisiones de esa manera para que la educación pueda seguir. Súper interesante. Alberto, adelante. Sí, yo creo que hay que buscar la forma. Como decía hace un rato, decir que no, que definitivamente no se puede volver a ninguna actividad presencial en la educación, no es conveniente por las inequidades y porque tomando en cuenta, sí, ante todo, el tema del riesgo, medir los riesgos y encontrar la forma de parcialmente volver a la presencialidad, tomando las medidas que correspondan, que van a ser diferenciadas para cada escuela, para cada comunidad, dependiendo de la situación. Hay que hacerlo científicamente, tampoco es que todo el mundo parejo va a volver, pero hay que buscar estrategias y apoyados en la evidencia científica, encontrar la manera de que empecemos a retornar a la presencialidad. Así sea. Muchísimas gracias. Bueno, Georgina, adelante. Tenemos una persona del público, abogada de la Asamblea, tiene una pregunta. Adelante, o un comentario. Se murió la abuelita. Especial a los parlamentarios, a un montón de exdiputados que veo ahí. Yo he visto 8 gobiernos pasar, alrededor de 450 diputados me ha tocado atender en mis 32 años en la Asamblea Legislativa. Yo tengo un posgrado en Derecho Constitucional, pero también tengo una maestría en Propiedad Intelectual y una maestría en Notarial y Registral. En Propiedad Intelectual me he dedicado los últimos años como académica en el posgrado de la Universidad de Costa Rica, en la Facultad de Derecho, y aquí en la Asamblea Legislativa, todas las leyes y reformas que ha habido en los últimos años de propiedad intelectual, me ha tocado trabajar en la elaboración de esos tratados internacionales y de esa legislación. Entonces conozco perfectamente el tema de propiedad intelectual y siempre en mis clases yo le decía a los estudiantes, bueno, cuando yo ponía ejemplos de las patentes de invención, de los secretos comerciales industriales, de los datos de prueba, de la protección de los datos de prueba para la autorización de comercialización de los productos farmacéuticos y químico-agrícolas, el gran ejemplo que yo le ponía a mis estudiantes por los últimos 15 años era decirles, bueno, solo que haya una pandemia, que haya un virus, que haya una bacteria que nos afecte a todos, que hay que buscar entonces, ¿qué hay que hacer? Les decía yo, bueno, es que para eso están, si hay una invención, sea un producto, sea un procedimiento para solucionar ese problema, y está patentado en Costa Rica, estoy poniendo un ejemplo porque podría estar patentado en otros lugares del mundo, no necesariamente aquí,
o si hay que autorizar la confidencialidad de los datos de prueba en las autoridades de salud, o incluso tratándose de un producto químico agrícola que pueda, todo lo que pueda, eventualmente, prevenir, controlar, usarse para evitar, o sea, quiere decir prevenir, ustedes saben, tratar y curar este virus. Entonces yo les decía, no se preocupen, para eso están las licencias obligatorias. Están muy claras en la ley de biodiversidad, están muy claras en la ley de patentes de invención. Toda la materia de propiedad intelectual tiene excepciones y limitaciones. Entonces, están las licencias obligatorias en caso de emergencia y de utilidad pública. Entonces, el Estado va a decir, muy bien, ya sabemos quién es el titular de esos derechos, que puede disponer de ellos, pero excepcionalmente y durante este tiempo vamos a hacer lo siguiente, vamos a indemnizarlos, que eso es perfectamente posible, pero vamos a permitir que no haya una explotación comercial exclusiva, que no sean derechos exclusivos, sino que se pudiera autorizar a otros que responsablemente pudieran también producir y comercializar eso. Bueno, suena a decirlo y por eso yo les mandé en el chat qué era lo que pensaban sobre que toda invención, todo dibujo, diseño industrial, modelo de utilidad, secreto comercial e industrial, derecho de autor inclusive, y cualquier elemento que tenga que ver con el talento humano, la creatividad, que eventualmente pueda tener derechos exclusivos, estos puedan exclusivamente y especialmente para atender esta pandemia y para todos, precisamente todos los problemas que tenemos de acceso económico, porque me gustó mucho como don Cristian lo dijo muy claro, esto tiene un costo, es evidente, porque todos los profesionales que están ahí día a día trabajando en investigar esto y la industria está utilizando los recursos. Yo era una que les decía, mira, es que los datos de prueba requieren toda la fase, la preclínica para que sea seguro, para que sea eficaz, que no sea tóxico, la fase 1, la fase 2, la 3, la 4, todo. Yo siempre poniendo mis ejemplos en la clase era como si hablara chino, porque imagínense que mis clases son para abogados. Yo siempre he tenido alumnos abogados. Entonces estos temas eran sumamente complejos para yo hablarlo siendo, digamos, una abogada también. Entonces, yo pienso que un regalo para la humanidad, si bien ya habrá tiempo para hacer un reconocimiento y unos derechos exclusivos, porque son 20 años de la patente, son 10 años de un modelo industrial, esos secretos comerciales industriales, los datos de prueba, por ejemplo, la propiedad intelectual, no es un tema de propiedad intelectual, es un tema de salud, estamos claros. Pero ese esfuerzo considerable que se hace para recuperar esos datos de prueba que hace la industria, especialmente innovadora, es la industria innovadora la que hace, digamos, siempre que haya estas cosas nuevas, yo siempre no trabajo con ninguna industria farmacéutica ni nada, yo como ven, soy asesora en la Asamblea Legislativa, soy la jefe del área social agropecuaria en el Departamento de Servicios Técnicos y siempre me preguntaba si era la oportunidad para que se buscara la manera de que se hicieran esas licencias obligatorias por emergencia y utilidad pública, que el Estado hiciera las indemnizaciones que tenga que hacer en la medida de lo posible y que se permitiera a quienes puedan elaborar, producir, comercializar responsablemente los productos, aunque no tengan los derechos exclusivos de comercialización y explotación, ya tendríamos, o sea, espero que me comprendan, que puedan hacerlo mientras, por lo menos en un periodo en que se pueda, en términos muy generales, resolver esto y salir de esto en la etapa más crítica que está. Era como un comentario, entonces yo me encanta que teniera Ágata, lo conozco hace 30 años ya de que no conversamos, pero sí lo recuerdo en la época de la U, ¿verdad? Allá en el pretil y eso. Y por supuesto he seguido muy de cerca todos los comentarios de Cristian, que nos han sido realmente muy oportunos y muy importantes, y me gusta eso cuando dice que hay que seguir la ciencia. Yo no, todo el mundo, colegas míos de propiedad intelectual me dicen, no, Gina, por Dios, ¿qué está diciendo usted? La más ultracalcitrante protectora de la propiedad intelectual, ¿qué golpe le dieron en la cabeza a usted ahora? Que usted está diciendo que no haya derechos exclusivos. Eso es imposible, porque usted tiene que saber, dicen mis amigas que trabajan con farmacéuticas, gente que trabaja en esas empresas, abogadas. Y yo le digo, pues no sé, porque me dieron todo el golpe en la cabeza, será porque quiero contarles que hace 2 meses se murió mi hermano de COVID. Entonces, para mí, bueno, él tenía 70 años y tenía otras condiciones, ¿verdad? Tenía una isquemia de 5 años del corazón. Entonces, todas estas cosas a mí me han hecho como reflexionar muchísimo
y entender, por ejemplo, lo que acaban de hacer del acceso a la educación pública y poder recuperar esas clases presenciales en la medida de lo posible. Porque todos, bueno, yo he estudiado mucho el tema de acceso a Internet, que es otro campo que trabajo también en la Asamblea, y los números que tenemos son muy complejos. La Costa Rica que tenemos no es tan sencillo. Y sí que hay un montón de estudiantes que con costos, hay una persona en la casa que tiene un celular, no hay computadora, eso es un saldo que apenas la mamá y el papá están viendo cómo lo usan. ¿Qué le van a prestar ese teléfono o una computadora a un niño que está en la escuela para que pueda contactarse? Son ratitos. Bueno, eso sería porque yo hablo mucho y lo hago muy largo, pero ustedes saben que me emocionan los temas y encantadísima de saludarlos. Mil gracias, Georgina. Realmente es súper valiosos tus aportes y gracias por la confianza de contarles. Con mucho gusto. ¿Qué pasó con tu hermano? Gracias. Voy a darle un minuto a cada uno para terminar. Doctora Lape primero, doctor Marín segundo. Adelante. Bueno, quería comentar que yo no sé si ustedes han visto las noticias, pero hay otros países, otras instituciones en Argentina y en Brasil que están llegando más o menos al mismo tipo de producto que nosotros estamos produciendo acá. En Argentina es un consorcio de una empresa privada, investigadores, emprendedores como el doctor Marín Müller, en asociación con instituciones públicas, y ellos pues van a proveer una solución para Argentina. En Brasil, el Instituto Fiocruz, que es un instituto del estado de Sao Paulo, público, pero ellos empezaron hablando de que iban a patentar su invención, digamos, su desarrollo. Desde el instituto nos ha movido la solidaridad hacia la humanidad y nuestro interés, y así lo hemos dicho y así lo ha dicho el presidente de la República en la Organización Mundial de la Salud, es poner a disposición de otros laboratorios públicos productores de antivenenos alrededor del mundo los protocolos optimizados. Entonces, el tema de propiedad intelectual no aplica en este caso, ¿verdad? Es un tema de solidaridad y de compartir los esfuerzos que se han hecho para tratar de salvar el mayor número de vidas, no solo aquí, sino en otros países también. Mil gracias. Cristian. Bueno, yo creo que primero que nada, creo que todos los que estamos acá por el bien común, y creo que la mayoría de los científicos en el mundo que están trabajando, buscando soluciones para esto, lo están haciendo también por salvar vidas, por cambiar el transcurso de la pandemia y no necesariamente por una ganancia financiera, sino más bien es por un bien, por una razón altruista. Entonces, arrancando desde esa parte, creo que también es importante que entendamos que la propiedad intelectual en algunos casos sí es lo más relevante, ¿verdad? Por ejemplo, no es lo mismo como lo está haciendo, por ejemplo, el Clodomiro, que tienen décadas de desarrollo por detrás, que entonces aquí es una aplicación, obviamente con cosas nuevas y nuevas formas de hacerlo, pero es un poco distinto al caso, digamos, de nosotros, que estamos trabajando con tecnologías que el valor entero de la existencia de la empresa se basa en esa propiedad intelectual. Claro. Y en ese desarrollo. Y sabemos que el proceso que tenemos que afrontar de aquí en adelante va a costar millones de dólares para que podamos llegar al mismo punto donde están otras terapias que ya están en la clínica. Entonces, creo que todo depende de cómo sea el contexto, cuáles las posibilidades de que esa propiedad intelectual se pueda dar al mundo antes de que ese desarrollo se logre llegar a la meta, ¿verdad? Y en ese caso, mantener los derechos es muy importante porque es lo que permite que entre financiamiento para que se pueda desarrollar la tecnología. Entonces, yo no estoy en contra para nada de que en algún futuro, cuando una tecnología llega a ser suficientemente avanzada, se puedan hacer ese tipo de cosas, como se hizo con las drogas de VIH en Brasil y en otras partes del mundo donde no hay recursos, que en esos casos se hace mucho más barato y se dan otras oportunidades.
A mí en lo personal me encantaría poder lograr que para todos los ticos y todos los de nuestra región esto fuera algo realmente totalmente accesible, pero tenemos que tomar en cuenta que sí requiere de inversión y sí va a requerir de que hayan algunos derechos por lo menos para que eso se pueda avanzar. Muchísimas gracias. Le paso la palabra a don Javier Alvarado Mesén, investigador científico de la Universidad Nacional y coordinador del Laboratorio de Bioquímica y Biotecnología de Proteínas, para el cierre de este conversatorio. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias Luis Daniel. Creo que aquí tenemos ejemplos claros de los dos, digamos, dos bandos que van por el mismo camino, ¿verdad? Y hacia lo mismo. Dos bandos, uno público, por decirlo así, y otro privado, ¿verdad? Pero representan a la ciencia y buscan el bien común. Yo puedo decirlo así, el Instituto Clodomiro Picado, ¿verdad? Representado por el doctor Alberto Alape, ha sido inspiración de muchos costarricenses, me incluyo, ¿verdad? Los investigadores que están ahí han honrado muy bien al doctor Clodomiro Picado, como lo mencionó el doctor Alberto Alape. Yo siempre le digo a mis estudiantes, el Instituto Clodomiro Picado es una meca de la ciencia, ¿verdad? Es más, con solo llegar ahí uno se siente ya inspirado, y conociendo a las personas que trabajan ahí de un gran sentido humano, ¿verdad? Que son grandes científicos, y tenemos ahora la respuesta ante la COVID, ¿verdad? Con este suero, ¿verdad? Con este suero de caballo, ¿verdad? Que yo creo que representa lo que es el Clodomiro, ¿verdad? Un lugar donde se hace ciencia de alto nivel. Por el otro lado está el doctor Cristian Marín, que también los costarricenses tienen muchos seguidores, ¿verdad? Costarricenses que yo sé que hay estudiantes de colegio, ¿verdad? Que lo tienen a él en lo alto, ¿verdad? Y ambos... Y Cristian, en este caso, ¿verdad? Está luchando, bueno, su empresa se basa en buscar una cura contra el cáncer, ¿verdad? Pero ahora también está trabajando también en lo que es para una posible vacuna, ¿verdad? Contra el COVID. Entonces, los dos, el privado y el público, va trabajando por lo bien basados en la ciencia. Eso demuestra la importancia de la ciencia para el país, de la educación para el país. Los dos hablaron de personas que les inspiraron, ¿verdad? Uno habló del doctor Clodomiro Picado, el doctor Alape, y Cristian Marín habló del doctor Franklin Chan Díaz. Yo creo que los costarricenses, los niños, tienen ejemplos que deben seguir, ¿verdad? Y nosotros debemos, o estas personas son inspiración para estos niños que son el futuro de Costa Rica. La educación juega un papel muy importante para lograr que estas personas logren sus sueños de ser científicos, como lo son hoy el doctor Alape y el doctor Marín, como lo fue el doctor Clorito Picado, o como lo es el doctor Franklin Chan Díaz. Entonces, la educación juega un papel muy importante. Vemos la importancia o el problema que tenemos ahora, que hay niños digamos, que distan, ¿verdad? Que es lo que ellos mencionaron. Hay unos que tienen acceso a internet, otros que si acaso tienen un teléfono, como se mencionó, ¿verdad? Pero debemos buscar la forma de cómo regresar a las clases, ¿verdad? Porque hay personas que se están quedando rezagadas con el estado actual, que es inédito, como lo mencionó el doctor Alape. Yo quiero decir que de todo lo que ellos hablaron, aquí se concluye que la ciencia juega un papel muy importante para Costa Rica. Ojalá, como lo mencionó el doctor Alape, ¿verdad? Costa Rica tiene el recurso humano formado, ¿verdad? Tenemos el recurso humano formado. Costa Rica debe apostarle a la ciencia y la tecnología. No podemos seguir dependiendo de los países desarrollados, por ejemplo, las terapias, ¿verdad? Que nos vengan de los países desarrollados. ¿Por qué? Porque Costa Rica tiene el recurso humano y puede encaminarse a esto. Yo creo que debemos invertir más en ciencia y tecnología, y lo que mencionó Cristian Marín, debe darse un salto de lo que se hace en lo público, en este caso, lo que hacen las universidades, ¿verdad? Hacia lo privado, como lo hacen en los países desarrollados, que hay una fuerte inversión en investigación, desarrollo e innovación, ¿verdad? De la parte privada. Aquí en Costa Rica el que más invierte es el Estado por medio de las universidades. Si nosotros queremos a un futuro, ¿verdad? Poder vencer mejor lo que estamos haciendo, por ejemplo, el efecto que tenemos hoy con la pandemia, ¿verdad? O la crisis que tenemos, ¿verdad? Que lo estamos haciendo relativamente bien, pero se puede hacer mejor si nos basamos en ciencia y tecnología. Se puede hacer mejor si la educación, si los ciudadanos son educados, ¿verdad? Y como mencionó Cristian, tienen un comportamiento, ¿verdad? Pensando, como también lo mencionó el doctor Alape, ¿verdad? En que lo que haga yo o lo que deje de hacer, ¿verdad? Va a afectar al resto de la población. Entonces, la importancia de la ciencia, en este caso,
en resolver problemas, la importancia de la educación, la importancia de todos los educadores, ¿verdad? De inspirar a los estudiantes, de esforzarnos por ser cada día mejor en la formación que damos a nuestros estudiantes. Eso es lo que quería decir respecto a esta. Muchísimas gracias, excelente, Javier. Y bueno, y la importancia de sumar. Yo creo que si algo nos pone en perspectiva esta crisis es que no salimos por separado, solo juntos. Entonces, 1.000.000 de gracias, verdaderos héroes. Los admiro mucho a los dos. Sigamos adelante, en honor conocerlos. Gracias a todos y a todas las que han participado hoy y vamos a seguir en contacto. Muchas gracias y buenas noches. Gracias. Buenas noches, muchas gracias. Chao. Mucho gusto. Muchas gracias, un gusto. Igual. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias.